a todos a este segundo evento que venimos realizando ACIDE y Analítica de enfoque empresarial. Este evento se va a centrar en algo de sumo impacto para todos nosotros, como es el tema de que en el mes de octubre tendremos esta un poco improvisada reconversión monetaria. Ya hemos visto algunos problemas, inclusive varias veces con varios bancos que han tenido dificultad, inclusive estamos todavía en el mes de septiembre, en conectar con el Banco Central y nos ha detenido ciertos pagos de menudeo que queríamos hacer. Bueno, por eso son temas que iremos tratando progresivamente. En este momento le quiero dar la palabra para que le presente el evento a Gonzalo Fernández, vicepresidente de ACIDE. Después la tomaré yo y presentaré nuestro primer expositor, que será Efraín Velázquez, que es el presidente del Consejo de la Economía. Bueno, contigo la palabra, Gonzalo. Gracias, Emilio. En nombre de ACIDE, es para mí un gran honor poder acompañar esta tarde a tan distinguidos panelistas para tratar sobre la nueva reconversión monetaria y la digitalización de la misma. Muchas gracias. Adelante, Emilio. Bueno, en este foro vamos a tener dos economistas y un contador, que van a analizar, que son ambos del IESA, y inicia la primera intervención el doctor Efraín Velázquez, que es economista de la Northwestern University en Estados Unidos y se desempeña como presidente del Consejo de Economía Nacional de Venezuela desde el año 2000. También funge como director del Banco Exterior y es socio de la firma Purua García Palacio Velázquez y asesora a empresas nacionales y multinacionales en América Latina y Estados Unidos. Efraín, te dejo con la palabra con este tema que despierta tanto interés, sobre todo particularmente en todos los empresarios que están aquí presentes. Y bueno, muchas gracias por esta gentil invitación, en general a Analítica y a CIDE, y en particular a Emilio Figueredo y a Eugenio Mendoza. Como bien se mencionaba, vamos a estar conversando sobre este tema de reconversión monetaria. Y lo primero que tendríamos que decir en esta oportunidad para el caso de Venezuela es que más que una reconversión monetaria se refiere a una reexpresión monetaria. La razón fundamental de eso es que en esencia lo que estamos es redefiniendo una unidad de cuenta, pero no así el nombre de la moneda. Como tema fundamental dentro de esta reexpresión se mantiene lo que se llama el código ISO, que es básicamente la determinación o el nombre de la moneda que vamos a estar usando. En esta oportunidad, este ejercicio que anunciaron las autoridades monetarias, o que anunció en particular el Banco Central, comienza el 1 de octubre y se refiere a la eliminación de 6 ceros a la unidad de cuenta de Venezuela. En esencia, como sabemos muchos venezolanos, con esto se han eliminado ya 14 ceros en los últimos 13 años. Ocurrieron 3 ceros en el 2008, 5 ceros en el 2018 y ahora 6 ceros en el 2021. Hemos llegado a esta situación y pareciera que es un evento reiterativo, es que eso ocurre en las economías en las cuales existe una volatilidad económica importante. Se producen por distorsiones o por desorganizaciones en el área esencialmente fiscal y monetaria. Los niveles de inflación empiezan a ser muy importantes, y lo que lleva a esto es que evidentemente la unidad de cuenta tiene que estar continuamente
redefiniéndose. En el caso de Venezuela, en este momento en particular, y lo que lo hace un poco diferente, es que esta reexpresión monetaria no ocurre dentro de un programa de estabilización macroeconómica. Es decir, el anuncio está referido únicamente a la modificación de la unidad de cuenta y no así a una modificación en la estrategia económica o en el manejo fiscal y monetario del país. Eso lo que nos lleva es que esta reexpresión monetaria no va a tener ningún impacto sobre la inflación, no va como se anuncia usualmente que en estos eventos debería redefinirse la inflación. Bueno, básicamente aquí no va a ocurrir. Quizás podría generarse un aumento, si se quiere, marginal, como consecuencia siempre del tema del redondeo, pero al final la dinámica inflacionaria sobre la cual nos ha llevado a tomar este tipo de decisiones no cambia. No cambia esencialmente porque no hay una modificación de la estrategia económica general, y el componente de expectativas que va siempre dentro de los procesos inflacionarios no pareciera que se va a modificar en este contexto. En consecuencia, la dinámica inflacionaria debe mantener su misma trayectoria. Un tema que es importante en este caso y que no se había hecho referencia en el pasado es que aquí el Banco Central no solo habla de la reexpresión monetaria, sino que nos estamos dirigiendo hacia un bolívar digital. Y este es un tema, si se quiere, que es novedoso en el caso venezolano, pero es un tema que está teniendo mucha discusión a nivel internacional, donde básicamente todo este tema de el dinero físico ha tenido inconvenientes globalmente para mantener el ritmo que se requiere para las necesidades o para las transacciones continuas. En consecuencia, la escasez del dinero físico ha llevado a una aceleración de los pagos online. Estos son temas importantes y quizás hay otros países más adelantados en esto, pero Venezuela va moviéndose en ese sentido. Por supuesto que el proceso hiperinflacionario del 2018 aceleró esto. Los retrasos del Banco Central para mantener el cono monetario actualizado también aceleran este tipo o ha acelerado este tipo de procesos internos, y es una cosa que vamos a ver siendo mucho más importante en el caso de Venezuela. Hay dos aristas que son muy importantes en esta dinámica hacia lo que sería un bolívar digital. Uno, bueno, son las ventajas y por otra parte, cuáles pueden ser las desventajas que este tipo de tendencia pueden generar. Cuando a nivel internacional, y como mencioné antes, un tema que está en discusión, las ventajas de esta tendencia que está ocurriendo en el mundo y que en Venezuela también está envuelta en ese proceso, es que en el tema ahora de estas transacciones digitales, su seguimiento va a ser mucho más importante y es mucho más preciso, y eso, si se quiere, que dentro del sistema económico es conveniente. Otro punto que es muy importante, sobre todo en el manejo de la política monetaria, es que la utilización o movernos más hacia esa dinámica monetaria digital hace que los impactos de la política monetaria básicamente sean inmediatos. Toda esa discusión que existe
o que existía más en el pasado en la economía, de entender los mecanismos de transmisión de la política monetaria y de esa manera entender los desfases en el tiempo en términos desde el momento en que se instrumenta una política hasta que se generen los impactos finales deseados. Ahora con este tema digital, evidentemente que esos impactos van a ser mucho más rápidos, van a ser, si se quiere, de mayor significación inmediata. Entonces, estos son temas que no solo están, como mencioné, afectando la dinámica económica diaria, sino que adicionalmente el diseño de política económica también va a sufrir cambios quizás de consideración. Ahora, por supuesto que todos estos procesos tienen desventajas y en ambientes como el venezolano pueden ser importantes. La utilización eficiente de esas operaciones digitales requiere un nivel de tecnología relevante, que en algunos casos no ocurre. Esto puede tener un punto fundamental que puede estar afectado por la falta de credibilidad de las instituciones, es decir, que los clientes empiecen a tener dudas de determinada institución pueda cumplir claramente sus responsabilidades en un contexto como este. Y bueno, por supuesto también está el tema de la ciberseguridad, que hemos visto eventos complicados en diversos países con estas consideraciones y que los bancos no escapan a estos riesgos y evidentemente que pueden hacer que los clientes o los ciudadanos en términos generales se vean o se preocupen por este tipo de circunstancias y al final limiten sus relaciones con los bancos, sus colocaciones en esas instituciones y la capacidad de las instituciones para proveer financiamiento o intermediación hacia otros clientes. Entonces, como vemos, creo que es muy importante en el caso venezolano, no solo el evento que estamos próximos a ver a partir del 1 de octubre, donde tenemos como mencioné antes, una reconversión, sino que toda esta dinámica que estamos viendo, dirigiéndonos hacia lo que sería el Bolívar digital, puede tener consideraciones muy importantes en el ambiente económico, no solo referidas al área positiva, si se quiere, por las ventajas, sino también hay elementos de consideración que debemos tener presentes para que estos beneficios que se plantean puedan al final redundar en beneficio de la sociedad. Con esto termino mis primeras consideraciones y seguro que se van a generar algunos comentarios o inquietudes cuando oigamos a los otros expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Muy claro, como siempre. Antes de yo pasarle la palabra a Gonzalo para que presente el siguiente panelista, me llegaron 2 preguntas por WhatsApp. No sé si creo que tú las contestaste, pero bueno, están. Dice lo siguiente una. Si no hay cambios en la política económica, ¿para qué sirve esta reconversión? Y la segunda es, ¿cómo funcionaría este Bolívar digital? ¿Quiere esto decir que estos nuevos billetes tendrán corta vida? Sí, ciertamente que en un escenario volátil como en el que hemos estado viviendo, donde esa volatilidad es producto de un desorden monetario, fiscal monetario muy importante,
uno, los beneficios de muy corto plazo de esa reexpresión monetaria van a ser limitados, y dos, vamos a tener lo mismo que hemos estado sintiendo y siendo afectados con la irrelevancia del cono monetario en ambientes donde los precios aumentan mucho. Eso, si se quiere, uno, tenemos que tener presente que en este escenario donde no anticipamos una modificación relevante en el diseño de la política monetaria, la volatilidad de precios va a continuar. Eso quiere decir que la inflación va a continuar siendo alta y la depreciación del tipo de cambio va a seguir siendo alta. Y esto evidentemente le da un contexto muy limitado a los beneficios que esta reexpresión pueda tener, pero como segundo elemento, esto acelera el proceso en el cual el bolívar digital pase a ser cada vez más relevante. Entonces, los beneficios de corto plazo van a ser de muy corto plazo y debemos tenerlo presente. Y dos, al mismo tiempo tenemos que movernos muy rápido, actualizarnos muy rápido y tener presente ahora que no solo vamos a tener cada uno de nosotros y cada una de las empresas una cuenta corriente en un banco, sino que ahora vamos a tener, adicionalmente a las cuentas corrientes, vamos a tener billeteras digitales, no solo individuales o personales, sino corporativas. Y es a través de las cuales se va a mover toda esta dinámica digital, y hacia allá va el mundo y hacia allá vamos nosotros. Eso va a ser cada vez más relevante. La posibilidad de estabilidad de precios no está allí, sino que depende más de la política económica, pero es un elemento que debemos tener presente. Va a ocurrir, está ocurriendo, tenemos que movernos en esa dirección, y al final el proceso económico y el proceso empresarial desde el punto de vista financiero va a ser más eficiente y más conveniente para todos. Bueno, muchas gracias. Gonzalo, entonces te toca a ti presentar a nuestro segundo panelista. Gracias, Emilio. Quisiera presentar al profesor John Bullón, profesor de Contabilidad y Análisis Financiero del IESA, magíster en Finanzas del 2014 por el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, experto contable acreditado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas en España, profesor de Contabilidad y Análisis Financiero del IESA, consultor contable y financiero de Legal Abogados, miembro académico de la Asociación Venezolana de Capital Privado y socio de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, miembro internacional Fiscal Association y de la Federación de Contadores Públicos de Venezuela. Muchas gracias. Adelante, John. Muchas gracias por la presentación, Gonzalo. Bien, extiendo el agradecimiento a Analítica y a la CIDE por esta invitación. De verdad que muy honrado de poder compartir el día de hoy con ustedes. Bien, hechas las consideraciones desde la perspectiva macroeconómica que el señor Efraín ya nos advirtió previamente, nos corresponde ahora hablar en esta sección sobre lo que ocurre internamente en la empresa. Es decir, miremos un poco la perspectiva contable y financiera de lo que va a impactar o lo que va a representar este proceso que, como bien se advierte previamente, no estamos en presencia de una reconversión, de acuerdo con lo que contempla el decreto, sino de una nueva expresión monetaria. Ciertamente, el entorno de negocios que tenemos hoy por hoy en Venezuela es un entorno complejo, por decirlo menos. Si miramos rankings como, por ejemplo, Doing Business, considera a Venezuela uno de los peores países de la región para hacer negocio. No obstante eso, a mí me encanta repetir una frase de Winston Churchill que decía: un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, en cambio un pesimista ve
una calamidad en toda oportunidad. Ciertamente, quienes hoy estamos en Venezuela, tenemos optimismo de sobra, ¿no? Bien, ¿qué ocurre desde el punto de vista contable y financiero? La contabilidad ciertamente es esa técnica que nos permite reconocer todas las transacciones que realiza una empresa. Cualquiera que fuera el tamaño de este, se traducirá todas esas transacciones en términos contables. Se presentan unos reportes financieros y a partir de esos reportes se toman decisiones financieras. Pero al mismo tiempo, esos estados financieros son la base que nos permiten medir cuál es el desempeño financiero que está teniendo la empresa. Y nos interesa conocer ese desempeño financiero a fin de determinar si nosotros estamos agregando valor a la empresa o, en un sentido amplio, a todos los stakeholders, es decir, al accionista, a los acreedores, a los trabajadores. Estamos generando un impacto en el entorno ambiental, social, a nuestros clientes, a nuestros proveedores. Es decir, es a través de esa información financiera que nosotros podemos analizar y determinar qué tan bien están yendo las cosas para la empresa o, en sentido contrario, estamos destruyendo el valor para la empresa. De tal manera que la calidad de la información financiera es vital en este proceso de generación de valor. La reconversión monetaria, previo a iniciar este evento, conversábamos, bueno, que ya al día de hoy surgen algunas dificultades en el sistema bancario para procesar los pagos. Ahora, pensemos qué va a ocurrir los días previos al 1 de octubre. Bueno, ciertamente ya la Superintendencia de Bancos advierte que el día 30 de septiembre, 29 de septiembre y 30 de septiembre van a ser días que no serán bancarios. Evidentemente, esto ha requerido para todas las empresas un proceso de adecuación y de adaptación de todos sus procesos administrativos, donde probablemente lo que encontremos es que al día de hoy se está haciendo en gran medida es, bueno, vamos a suspender el proceso de recepción de facturas, vamos a suspender el proceso de pagos hasta que transcurra este asunto y aquí usamos el término reconversión y no de nueva expresión monetaria. Ok, entonces, fíjense qué va a ocurrir en el fondo con esa información financiera que estamos presentando nosotros. La mayor preocupación antes de este anuncio, que ya sonaba previamente, bueno, ¿qué va a ocurrir? Ya estamos incurriendo en un desbordamiento de los dígitos en los software administrativos que utilizamos en las empresas. Esa era la primera dificultad que estaban atravesando los negocios en Venezuela al día de hoy, lo cual requería, bueno, una adecuación de los sistemas administrativos de las empresas, que evidentemente requiere mayor inversión por parte de las empresas. En algunos casos eran inversiones medianamente manejables, pero en otros casos, si pensamos en empresas que tienen sistemas como SAP, el desarrollo que implicaba adecuar las cifras producto del desbordamiento impulsado claramente por la inflación que tenemos hoy por hoy en Venezuela, bueno, requería, como bien advertimos, inversión adicional. Ahora, pero si pensamos en empresas de consumo masivo, si pensamos en cadenas de supermercados, si pensamos en cadenas de farmacias, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que en el caso particular de estas empresas, su medio de facturación son cajas fiscales. Y las cajas fiscales, evidentemente, ya no había forma. Este desbordamiento de los dígitos estaba y comprometiendo la operación de las cajas fiscales. Y bueno, en el fondo no se veía una solución
en el corto plazo, con lo cual cuando se hace el anuncio, de inmediato eso de alguna u otra manera alivia un poco las preocupaciones que pudiesen tener estas empresas en su gestión del día a día. Pero al mismo tiempo, mirando también esas empresas de consumo masivo, la historia no se agota o no termina con el tema de las cajas fiscales, de los medios de facturación. También, por ejemplo, ese tipo de empresas se enfrentan a que ese desbordamiento de los dígitos ha implicado, por ejemplo, que el uso de los puntos de venta requería, bueno, más de 3 o 4 o 5 o 10 cierres al día, porque resulta que cuando superabas la cifra de 1.000 millones, ya tenías que hacer un cierre para ese día. Y en ocasiones eso probablemente con 2 o 3 clientes ya tú te enfrentabas a, bueno, tengo que hacer el cierre del punto de venta en este momento, ¿no? Entonces, si pensamos en empresas de consumo masivo, evidentemente esto va a traer grandes beneficios de inmediato, aun cuando estamos en este momento en un proceso que requiere, de alguna u otra manera, adecuación del sistema, de la forma de trabajar, de la forma como se presenta la información financiera. El señor Efraín advertía algo que yo creo que bien vale la pena mencionar. Ciertamente, a partir de la publicación del decreto de nueva expresión monetaria y posteriormente la publicación de unas normas por parte del Banco Central a través de una resolución, unas normas que mencionaban cómo se iba a hacer el redondeo de las cifras y qué iba a ocurrir con los trámites y qué iba a ocurrir de cara a cualquier acto jurídico que hoy por hoy se encontrara ante el SAREN, que es el Registro Nacional de Registros Mercantiles y Notarías. Bueno, a partir de ese momento ya las empresas comenzaron de alguna u otra manera, bueno, ya vamos al proceso de adecuación de lo que está ocurriendo o de lo que, si se quiere, va a ser un procedimiento que va a aliviar nuestra operación desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de nuestro día a día, la forma como operamos. ¿Qué ocurría con empresas, por ejemplo, que no utilizan máquinas fiscales como medio de facturación? Bueno, probablemente muchos de ustedes se encontraron con que un cliente o ustedes le pidieron a uno de sus proveedores, mira, necesito que hagamos esta factura, no puede ser este monto, no puede ser facturado a través de una sola factura, vamos a hacer esto con 2 o 3 facturas para que las cifras sean manejables en nuestro sistema administrativo. Entonces, volvemos a las dificultades en el proceso administrativo que conlleva el manejo de estas cifras tan grandes, tan importantes que estábamos manejando en el día a día. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, ciertamente este es el tercer proceso de reconversión, aunque este se denomine de nueva expresión monetaria, que atravesamos en un lapso relativamente corto. Comenzamos en el 2008, luego tuvimos ese del 2018 y ahora estamos en el 2021. Se ha advertido que, dados los niveles de inflación actuales, a la vuelta de la esquina, probablemente en un lapso que no va a superar los 4 o 5 años, estemos nuevamente hablando de un proceso de reconversión. Ya lo advertía el señor Efraín previamente, simplemente estamos haciendo una nueva reexpresión de la moneda, pero no estamos haciendo los ajustes necesarios, ¿ok? En materia económica, en materia macroeconómica. Con lo cual no es difícil presumir o proyectar que, bueno, en un periodo bastante corto volvemos a este asunto. Ahora bien, había empresas también, porque la operación de Venezuela ciertamente, como bien decíamos al inicio, la operación de Venezuela es compleja desde todo punto de vista. No en balde, señores, muchas empresas transnacionales, en definitiva, tomaron la decisión de desconsolidar la operación de Venezuela. Desde el punto de vista contable,
y financiero que implica una decisión de desconsolidar la operación de Venezuela. Bueno, simplemente saco, aparto todo lo que es el reporte, todas las cifras relacionadas con Venezuela en la consolidación como grupo. Y eso, por supuesto, resultó beneficioso para muchas empresas transnacionales y, en definitiva, decidieron adoptarlo. Pero, al mismo tiempo, es claro que en Venezuela, desde el año 2019, mediados del 2019, todos tenemos como punto de quiebre lo que fue ese famoso apagón. Bueno, que a partir del apagón pareciera que nos dimos cuenta que podía circular libremente el dólar americano principalmente, ¿no? Ciertamente, cuando pensamos en ciudades distintas al centro de Venezuela, Caracas, Maracay, quizás Barquisimeto, Valencia, bueno, si pensamos en Maracaibo, desde hace mucho tiempo ya se venían haciendo transacciones en pesos colombianos, lo mismo ocurría en San Cristóbal, y si nos movemos un poco hacia Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz y otras ciudades más del Estado Bolívar, podemos también tener transacciones importantes en reales brasileños. Esto, señores, para comentar algo que se discutió en muchas ocasiones, y es la famosa el uso de la moneda funcional. ¿Por qué? Porque la moneda funcional nos permitía a nosotros entonces expresar la contabilidad en una moneda distinta al bolívar. Por ejemplo, el caso particular de nuestra principal empresa petrolera, PDVSA. En el caso de PDVSA, la moneda funcional es el dólar americano. Hay otras empresas que al día de hoy ya adoptaron el dólar americano como moneda funcional, en otras se está discutiendo si es aplicable o no es aplicable. Pero en mi caso particular tengo conocimiento de varias empresas que, ante la imposibilidad de encontrar alguna forma que le permitiera expresar sus cifras, su contabilidad, de una manera que fuese verificable, que fuese comparable, que le permitiera tomar decisiones, decidieron entonces traducirlas a dólares americanos a fin de poder manejarlo dentro de sus software administrativos y sistemas. Bien, hay que tener en consideración también algunos aspectos desde el punto de vista legal, corporativo, en el caso venezolano. ¿Qué ocurre? Hoy por hoy, hagamos este ejercicio en retrospectiva. A partir del 1 de octubre, un bolívar digital será equivalente a 100 billones de bolívares nominales del 31 de diciembre de 2007. 1 de octubre, un bolívar digital es equivalente en términos nominales a 100 billones de bolívares al 31 de diciembre del 2007. ¿Qué hubiese ocurrido, por ejemplo, o qué está ocurriendo con el cumplimiento de las sociedades mercantiles en Venezuela? Es decir, sabemos que como una sociedad mercantil que opera en Venezuela, de acuerdo con el Código de Comercio, nosotros debemos año a año celebrar una asamblea y aprobar los estados financieros que se presentan. Ciertamente hay algunas disposiciones que no vienen al caso en este momento, pero que deben cumplirse en cuanto a capital social. A partir del 1 de octubre, muy probablemente muchas empresas van a encontrarse con que su capital social está totalmente diluido. Si el capital social está totalmente diluido, es claro que a los fines de cumplimiento, cuando se pretenda aprobar esos estados financieros de un periodo específico, ocurrirá que el registro mercantil va a solicitar, es necesario que capitalices la empresa. ¿Por qué? Porque el capital social prácticamente desaparece. En términos nominales, no tenemos un capital social que sea representativo. Y esto, de nuevo,
vuelve a el punto de, bueno, este proceso de reconversión, aun cuando traerá beneficios para la operación de la empresa, no excluye que su adopción represente algunos costos adicionales en la operación de la empresa. Hay que advertir que las normas contables que se aplican hoy por hoy en Venezuela, los principios de contabilidad generalmente aceptados o los famosos PENIF, no se modifican con este proceso de nueva expresión monetaria. Es decir, no hay afectación de las normas contables. Simplemente nosotros vamos a hacer una reconversión de estas cifras que tenemos en bolívares soberanos, llevarlas ahora a un término que, aun cuando no se hace referencia en el decreto, en el anuncio así se hizo, que es el bolívar digital. ¿Ok? Fíjense la importancia de este tema del capital social, que si nosotros hacemos un ejercicio bastante rápido e ignoramos el tema inflacionario en cuanto a la reexpresión del capital, si una empresa decidió el 20 de agosto del 2018, es decir, el día de la reconversión monetaria de ese año, del 2018, hacer un aporte a capital de un monto equivalente a $1 millón, ese capital, a partir del 1 de octubre y estimando un tipo de cambio de, como el que está actual, de acuerdo con el Banco Central, estimemos un tipo de cambio de unos 4 millones de bolívares actuales, será equivalente a poco más, en términos nominales, de $15. Es decir, la erosión del capital social en términos nominales es un aspecto importante que está afectando la operación de las empresas y que ciertamente cuando nosotros tratamos de explicar esto de cara a potenciales inversionistas en Venezuela, eso evidentemente requiere, bueno, casi que una clase detallada y paso a paso de qué está ocurriendo en Venezuela con la información financiera o con el entorno de negocios en general. De nuevo, es un entorno complejo, es un entorno que requiere, por supuesto, un entendimiento amplio, por decirlo menos, de todo lo que ocurre. Ciertamente, con las limitaciones propias que tenemos acá, hoy por hoy, en Caracas tenemos una situación que de verdad es bastante favorable, por llamarlo de alguna u otra manera, o bastante amigable con el entorno de negocios, si lo comparamos con lo que puede ocurrir en algunas ciudades del interior del país o en algunos estados del interior del país. Evidentemente, eso dificulta de sobremanera la forma de operar un negocio. Si hay dificultades para el manejo de la operación, evidentemente no puedes reportar, todo eso tendrá incidencia en tus estados financieros y finalmente todo ello tendrá incidencia en el valor del negocio. El punto, en el fondo, es que una vez ocurra este proceso, a partir del 1 de octubre, desde la perspectiva contable habrá consideraciones adicionales que deben hacerse. Por ejemplo, capital social. Por ejemplo, traducción de o aplicación de este proceso de reconversión a los estados financieros de años anteriores a los fines de hacerlo comparativo al momento de hacer un análisis de los estados financieros. Requerirá, por supuesto, también evaluar desde el punto de vista corporativo cuál es la situación de la estructura de la empresa, cuál es el valor nominal de las acciones. Hay que aplicar un nuevo valor nominal a las acciones, hay que hacer una reestructuración de la fuente de capital principal que tiene la empresa, que es el capital social. Así que, ciertamente, como ya se ha advertido, esto va a representar un alivio, en mi opinión,
para la operación, para el día a día de las empresas. No obstante, hay consideraciones y evidentemente este asunto para nosotros, desde la perspectiva contable, no se agotará el 1 de octubre. El 1 de octubre ciertamente vamos a estar con unas cifras expresadas en bolívares digitales, pero habrá consideraciones. Si hay que hacer algunas recomendaciones para cerrar mi intervención y escuchar cualquier inquietud que tengan, es en sentido amplio, muy atentos con el tema regulatorio. En este decreto, al día de hoy, que ya estamos en el mes de septiembre, se advertía que los precios deben expresarse en bolívares actuales y en bolívares digitales. Y otra recomendación importante es: tratemos desde el punto de vista contable de hacer todos los ajustes pertinentes en nuestra contabilidad al día de hoy. Y finalmente, estemos muy atentos con el tema de cumplimiento tributario. Ciertamente, ya ha habido un comunicado que fue bastante extraño por parte del CENIAT, que se hizo a través en principio, de la Superintendencia de Bancos, pero estemos muy atentos al tema de cumplimiento impositivo que debe ocurrir en el caso de los contribuyentes especiales la primera semana de octubre. Bueno, muy bien, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con el mayor de los gustos los escucho. Ciertamente este tema da para mucha discusión. Resumirlo en algunos minutos es casi una tarea titánica, ¿no? Sí, muchísimas gracias, profesor Bullón. Nos llega por WhatsApp una pregunta que creo que después la podemos responder, y es: ¿cómo poder hacer adecuaciones o análisis financieros si no hay información pública confiable sobre los ingresos y egresos del Estado? Pero antes quisiera pasarle la palabra a Emilio Figueredo para que presente a otro de nuestros panelistas y luego volvemos. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si John quiere contestar esa antes que yo presente a José Manuel Puente, porque creo que tiene que ver con la poca transparencia que hay en las cuentas públicas, ¿no? Entonces, eso es una dificultad adicional que hay que hacer prácticamente malabarismo, me imagino yo, para tratar de entender qué es lo que existe. Y después cuando Totalmente. Gracias. Cómo no, muchas gracias. Sí, evidentemente la poca transparencia que hay incide de sobremanera en la información financiera que presentan las empresas, y en el fondo termina incidiendo en el valor de la empresa, que es lo que nos debe interesarnos a todos nosotros al día de hoy. ¿Qué ocurre? Hagamos un ejercicio bastante sencillo. Pensemos lo que ocurrió algunos años atrás, cuando el Banco Central de la noche a la mañana dejó de publicar los índices de inflación. Es decir, de acuerdo con las normas contables, las cifras que presentas debe reconocerse el efecto de la inflación. Y de forma unilateral y un poco arbitraria, por decirlo menos, el Banco Central decidió de la noche a la mañana no publicar las cifras. Entonces, eso comprometió de sobremanera toda la información financiera que presentaban las empresas, porque lo hacía sobre una base que no era fiable desde el punto de vista contable. Cualquier cifra, la Federación de Colegios de Contadores hizo un cálculo que sirvió como paliativo en algún momento, pero definitivamente el daño que causó a los fines de la calidad de la información financiera fue importante. Bueno, muchas gracias, John, por esa aclaratoria. Ahora voy a presentar a nuestro último panelista, que es el economista Manuel Puente, que es profesor titular del Centro de Políticas Públicas del Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA. Es profesor visitante del IE University en Madrid 2021, Universidad de Salamanca 2014-2021, del Instituto Ortega y Gasset 2021, y se ha desempeñado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Banco Mundial, la Oficina de Asesoría Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, así como también como asesor de diferentes instituciones públicas y empresas nacionales e internacionales.
es miembro del Comité Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE. José Manuel, te doy la palabra para tu exposición. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Por supuesto, mil gracias a Analítica y a todas las instituciones involucradas en la organización, Enfoque Empresarial, a CIDE y a las personas detrás de las instituciones. Y por supuesto, siempre es un gusto compartir con Efraín y con John este tipo de eventos. Yo creo que mejor que una palabra, mejor que 1000 palabras es un número. Y es por eso que traje unas pocas láminas para hablar 20 minutos de manera muy resumida sobre el tema de la reconversión, que como bien ustedes ya explicaron, no es una reconversión, sino que es realmente una reexpresión de la moneda, donde básicamente lo que estás es eliminando ceros. Lo primero, bueno, la reconversión o esta reexpresión, ¿qué es? Bueno, simplemente consiste en el cambio o sustitución de la moneda de un país, de modo que a partir de una fecha específica, en este caso 1 de septiembre y 1 de octubre, todas las cantidades de dinero pasan a ser expresadas en una menor escala. Básicamente se eliminan 6 ceros. Como ya sabemos y explicamos los ponentes anteriores, se van a eliminar 6 ceros, lo que sería 1 millón de bolívares soberanos de hoy, va a pasar a ser un bolívar digital. De hecho, ya formalmente los precios han tenido que expresarse a partir del 1 de septiembre. Un poco los timing que hasta ahora ha anunciado oficial o extraoficialmente el Banco Central. En mayo, junio se tomó la decisión del decreto de ley de reconversión monetaria. Luego, originalmente se iba a entrar se iban a expresar los precios en bolívares actuales y bolívares digitales el 1 de octubre, pero comenzó el 1 de septiembre. Y ya para el 1 de octubre entra en circulación la nueva moneda. Y hasta ahora lo que sabemos extraoficialmente es que el Banco Central va a mantener el canje de bolívares fuertes por bolívares digitales por todo el tiempo que sea necesario. Conociendo al gobierno, y lo tengo que decir con honestidad, la gran improvisación, la gran incompetencia e ineficiencia en el manejo de estos procesos, es posible que haya varios aplazamientos para el retiro final del bolívar soberano. Entonces pasarán meses o años conviviendo las dos monedas en paralelo. Eso es lo que ocurrió en las últimas reconversiones y es lo que no dudo que va a ocurrir en esta nueva reconversión. En el mundo y sobre todo en América Latina se han realizado múltiples reconversiones monetarias. Vamos a llamar a esta, como dije, reconversión, que es una reexpresión. Argentina ha tenido 4 reconversiones, Brasil ha tenido 6 reconversiones, México ha tenido 2, Nicaragua, Bolivia, Perú, Chile, Israel. Es decir, es bastante común, sobre todo en países que vivieron procesos de hiperinflación como Venezuela, que haya reconversión monetaria, porque bueno, se presentan los mismos problemas que se han presentado en Venezuela. La cantidad de ceros en la moneda hace muy difícil o muy complejas las transacciones de los agentes económicos. Hay 2 casos emblemáticos en América Latina. Uno es Argentina, que eliminó 12 ceros desde 1970, y el caso brasileiro, que eliminó un grupo de ceros, pero también hubo cambios de moneda. Tuvo el cruzado, el cruzeiro, el nuevo cruzado, el cruzeiro real. Entonces ha tenido una mezcla de eliminación de ceros, reexpresiones con cambios de monedas. Algo que puede ser interesante, tristemente interesante para el caso de Venezuela, es que el récord hasta ahora en el continente de eliminación de ceros lo tenía Argentina, que había eliminado 12 ceros desde el año 70. Venezuela, con los 6 ceros que ya va a eliminar el 1 de octubre, habrá eliminado 14 ceros solamente en los últimos 13 años. Realmente abrumador, porque 14 ceros en 13 años, lo que está detrás de eso es un proceso de destrucción de riqueza, de destrucción de capacidad de compra de la moneda y de empobrecimiento de la sociedad venezolana, simplemente abrumador. 14 ceros en 13 años. Pero en aras de la ecuanimidad, veamos un poco cuáles pueden ser los beneficios o potenciales beneficios
y potenciales costos adicionales de la reconversión. En el caso de los beneficios, bueno, ciertamente se reducen las dificultades contables y los costos impuestos a los agentes económicos asociados al manejo de un gran número de dígitos en moneda nacional. 2, se incrementa la efectividad de los procesos destinados a modernizar y mantener tecnológicamente actualizado el sistema de pagos. 3, se incrementa la seguridad de los agentes económicos en el manejo de billetes y monedas, un menor número de billetes y con mayores medidas de seguridad le da mayor seguridad a los agentes económicos. Se reduce la necesidad del ajuste periódico asociado al incremento en el número de dígitos en el sistema de computación, uno de los problemas que había en este momento, con tantos ceros, ya algunos sistemas no soportaban montos muy altos. Se incrementa la eficiencia en los cajeros automáticos, obviamente se reduce el costo de reposición de billetes y los costos de transporte de efectivo por reducción del volumétrica de la carga de esos billetes. Y por último, se facilita la utilización de instrumentos de pago mecanizados, ¿no? El caso de cajeros automáticos, fundamentalmente. Es importante resaltar que el proceso de producción, acuñar billetes y distribuir billetes es tremendamente complejo y tremendamente costoso. Estamos hablando de 1 millón de kilómetros cuadrados que tiene Venezuela. Imagínense hacer llegar esos billetes a una oficina alguno de los pequeños pueblos del estado Zulia, ¿no? Eso lleva tiempo, logística y mucha eficiencia. 3 cosas de las que el gobierno carece. Pero claro, también hay una serie de costos. Como decía, la impresión y acuñamiento de las nuevas monedas es muy costosa, sobre todo por las medidas de seguridad. En algunos casos, cuando las monedas pierden valor tan rápidamente como la venezolana por el proceso de hiperinflación y devaluación, el valor facial de algunos billetes tiende a ser menor que su costo de producción. Es decir, estás produciendo un billete que su valor de pago o de compra es menor a lo que cuesta producirlo. Tienes que desplegar una campaña educativa que requiere familiarizar a los agentes económicos y al público en general, y eso tiene unos costos importantes para el Banco Central y los agentes económicos. Los ajustes en el sistema de registro y pagos que utilizan los agentes económicos y que involucran valores monetarios, sistemas contables, de nómina, cajas de ahorro, facturación, estadística, etc. Hay una cantidad de costos importantes en la adecuación de del nuevo cono monetario, de la nueva reexpresión monetaria en los agentes económicos. La inversión en equipos y sistemas para el manejo informático de los nuevos billetes y los costos distributivos derivados de las simetrías de información, así como los costos transaccionales entre agentes, transferencias de ingresos desde los compradores a vendedores al anticiparte los agentes económicos a la reconversión y el tema de redondeo. Hasta ahora sabemos que estos factores siempre generan incentivos a la especulación y al redondeo que siempre tiende a ser hacia arriba. Sin embargo, para serles muy honestos, dado que estamos en un país en hiperinflación, con una brutal devaluación del tipo de cambio, estos costos obviamente van a ser muchos menores a los que ya estamos pagando por la hiperinflación y devaluación del tipo de cambio. Hay que tener muy claro, ya lo decía Efraín, eso es para mí el quid del asunto, el punto más importante de este tema de la reconversión y reexpresión de la moneda, que la reexpresión no puede lograr y es el más importante. La reforma planteada en algunos documentos oficiales y en medios ha planteado que va a poder lograr reducir la inflación y ayudar a la economía a recuperar el crecimiento económico. Y para nada, las reconversiones monetarias o las reexpresiones monetarias son medidas cosméticas. Son medidas que no tienen ningún impacto sobre los agregados macroeconómicos o el desempeño macroeconómico. Si tú no acompañas a la reconversión, a la reexpresión monetaria de un programa de estabilización con políticas específicas monetarias, cambiarias y fiscales, el desequilibrio macroeconómico que vive Venezuela va a continuar, no importa cómo se llame el bolívar ni cuántos ceros tenga. Y obviamente hasta que no se ataquen los factores estructurales que generan esos terribles desequilibrios y lo que es en este momento la inflación más alta del mundo, no va a haber, no se van a poder alcanzar estabilidad de precios y mucho menos recuperación del crecimiento macroeconómico. Parte del problema, y esta es la tercera reconversión, ciertamente,
pero yo creo que este sin lugar a dudas es el contexto macroeconómico más adverso en el cual se ha instrumentado una reconversión monetaria en Venezuela, y me atrevería a decir que en el mundo, porque Venezuela vive en este momento 7 años consecutivos de recesión. Si usted agrega el Producto Interno Bruto perdido durante los últimos 7 años, Venezuela ha perdido el 75.29% del PIB. Un colega y yo en Oxford tomamos la base de datos del Fondo Monetario, que es de 196 países, y con el programa STATA, un programa econométrico, le dimos instrucciones al programa para que identificara los países del mundo que se habían contraído 7 años consecutivos, como Venezuela, agregara su ciclo recesivo y lo comparara con Venezuela. Vean un poco el resultado. Este 75.2% de contracción del PIB, que es el contexto en que se está instrumentando la reconversión monetaria, es el ciclo recesivo más agudo que ha vivido cualquier economía en el mundo en los últimos 40 años. Es el más agudo, por supuesto, de América Latina, y el más agudo en la historia de Venezuela. Inclusive, vean los países que están aquí. Ucrania, que tuvo un terrible desajuste macroeconómico, consecuencia de la inestabilidad política en los 80, se contrajo 50%. El caso famoso de Zimbabue, con Mugabe y todos sus excesos, tuvo una contracción acumulada en 7 años de 36%. Es decir, Venezuela la duplica. Es de lejos el ciclo recesivo más agudo que ha vivido el mundo en los 40 años. Digo 40 años porque es la data que tenemos comparativa del Fondo Monetario. Seguramente con una base de datos más amplia de alguna otra fuente que sea homogénea, podríamos demostrar que probablemente sea desde el crack del 29, la Segunda Guerra Mundial, sea el ciclo recesivo más agudo que ha vivido cualquier economía en el planeta. Venezuela no solamente lo ha hecho mal en términos absolutos, sino también en términos relativos. Esto es un poco un ejercicio muy simple de crecimiento de América Latina, y como vemos, Venezuela obviamente ha sido la economía de peor desempeño macroeconómico en términos de PIB agregado. La de mejor desempeño, sorprendentemente, gratamente, ha sido Perú. Por supuesto, sé que con Pedro Castillo todos tenemos dudas de si eso va a poder continuar. Ojalá que termine siendo solo un susto como Ollanta Humala. Cuando llegó Ollanta Humala a Perú, se pensó que Ollanta iba a revertir todo lo que se había iniciado, y al final fue bastante conservador en materia macroeconómica. Después Bolivia, como el segundo país con el mayor crecimiento acumulado. Chile, que bueno, está más cerca del primer mundo que del tercero, a pesar de los desequilibrios políticos de años recientes. Chile es de lejos la economía mejor manejada y con el mejor performance en términos de crecimiento e inflación de América Latina, con instituciones fiscales que son la envidia del mundo desarrollado. El sistema presupuestario fiscal de Chile es más sofisticado probablemente que el propio británico o el propio sistema fiscal de países escandinavos. Y después Colombia, un país que decidió ya hace unos 25 años hacer que la crisis fuera un accidente pasajero, y está caminando a pasos agigantados hacia el siglo XXI, con estabilidad política, con estabilidad en el tema de asesinatos y guerrilla, y con un desempeño macroeconómico razonablemente bueno, y ha sido el cuarto economía con mejor desempeño en el continente en los últimos 20 años. El otro problema central con la reconversión es que Venezuela vive un proceso de hiperinflación, o en el mejor de los casos vive la inflación más alta del mundo. Para julio la inflación fue del 19%, la acumulada todavía es 415% en los primeros 6 meses del año, y la interanual es en 1984%. Si, para que, como ustedes saben, la regla usada, el acuerdo teórico más usado es el de Kagan, donde un economista canadiense, donde un país que vive una inflación intermensual de 50% más entra en el ciclo de hiperinflación, y para salir del ciclo de hiperinflación tiene que transcurrir 12 meses con una inflación intermensual de menos de 50%. Venezuela tiene 4 meses con inflaciones menores a 50%, pero todavía quedan 8 meses para poder salir oficialmente del ciclo de hiperinflación. Y de cualquiera de las maneras, una inflación de 1984%, de 2000%, es catastrófico, y aunque no sea hiperinflación en este momento,
estamos hablando de que el nuevo cono monetario, con una alta y persistente inflación de estas características, va a perder muy rápidamente su valor y en muy poco tiempo vamos a tener que eliminar ceros nuevamente o vamos a tener que emitir un nuevo cono monetario. El tema cambiario es el otro gran enemigo de la estabilidad cambiaria. El tipo de cambio vive fluctuaciones muy fuertes y el quid del asunto, en mi opinión, está en la apreciación del tipo de cambio. No los quiero aburrir con los tecnicismos, pero como ustedes saben, hay un concepto muy útil en economía que es el tipo de cambio real, que viene dado por el tipo de cambio nominal, es la relación entre bolívares y dólares por los precios del resto del mundo, la inflación del resto del mundo. La inflación de América Latina es 4 o 5% promedio sobre la inflación interna. Si yo les acabo de decir a ustedes que la inflación venezolana es de 2000% y la inflación de nuestros socios comerciales es 4 o 5%, uno ve cómo algebraicamente el tipo de cambio real tiende a apreciarse. Y un tipo de cambio que se aprecia como consecuencia de ese diferencial de inflación entre la inflación del resto del mundo y la inflación interna es un tipo de cambio que tarde o temprano se va a devaluar. Entonces uno puede esperar devaluaciones muy fuertes a lo largo del 2021 y 2022 por el problema de apreciación, y esas devaluaciones de manera automática, a veces con un rezago de un mes, de 2 meses, de 3 meses, pero seguro se transfieren en inflaciones, en hiperinflaciones y en pérdida de capacidad de compra del billete. Entonces, el gran enemigo del nuevo cono monetario es la hiperinflación o alta y persistente inflación y las brutales o fuertes devaluaciones del tipo de cambio que van a continuar en el 2021 y 2022. El otro gran problema es el nivel de reservas. Aquí me detengo un minuto porque el gobierno ha hecho algo que es simplemente indescriptible. El nivel de reservas internacionales oficial de Venezuela es 6.180 millones de dólares. Ese es el nivel más bajo de reservas de los últimos 31 años. Es decir, el gobierno no tiene divisas en Banco Central, dólares, moneda extranjera, para poder defender su política cambiaria. No solamente tiene un problema de apreciación del tipo de cambio, una política económica muy inconsistente, con 7 años de recesión y 4 años de hiperinflación, sino que tiene el nivel de reservas más bajo de los últimos 31 años. El día 7 de septiembre hizo yo no sé cómo llamarlo realmente, hizo una cantinflada. El Fondo Monetario Internacional tiene en este momento 5.000 millones de dólares que técnicamente le corresponderían a Venezuela por los derechos especiales de giro. El Fondo Monetario hizo una emisión de 650.000 millones de dólares para inyectar liquidez a las economías del planeta para ayudarlas a jugar de manera contracíclica post pandemia. Pero a Venezuela no le ha entregado ese dinero ni se lo va a entregar porque el Fondo Monetario no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Pero increíblemente el Banco Central en su página web y en los documentos oficiales incluyó los 5.000 millones que están en las bóvedas del Fondo Monetario o del Banco o la Reserva Federal de los Estados Unidos y los agregó a las reservas internacionales, pero es simplemente una cantinflada. Ese dinero nunca ha llegado a Venezuela, no ha sido entregado, no va a ser entregado, no pertenece a Venezuela y de cualquiera de las maneras va a ser un préstamo, sería un pasivo y no necesariamente un activo. Y de cualquiera de las maneras contar los pollos antes de nacer es absolutamente inconsistente en materia económica. El punto es que Venezuela tiene solo 6.180 millones de dólares en reservas, el otro número es un número simplemente ficticio, consecuencia del manejo, como digo yo, de la locademia de economía que tiene el gobierno. Y claro, al final, para cerrar, vean un poco las 10 o 12 instituciones que sistemáticamente hacen proyecciones sobre Venezuela. Yo trato de construir una proyección de consenso. Aquí está de todo un poco, aquí está Torino Capital, CEPAL, Fondo Monetario, UBS, pero vean un poco la inflación para el 21-22 y la evolución del PIB para el 21-22. El punto es que tanto 21 como 22 se siguen esperando inflaciones de miles %. Entonces, esa inflación, hiperinflación o alta y persistente inflación va a demoler lamentablemente el valor del nuevo cono monetario muy rápidamente y va a hacer que en muy poco tiempo, lamentablemente, tengamos que eliminar ceros o ir a una nueva reexpresión o reconversión monetaria. Muchísimas gracias por vuestra atención y
yo ya me encomiendo a Dios, le pido a Dios que en próximos meses o años yo pueda dar mejores noticias, porque tengo demasiado tiempo dando malas noticias por el incompetente manejo macroeconómico del gobierno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Excelente intervención. Me llegaron por WhatsApp preguntas sobre tu exposición. Sí, dice, sobre las reconversiones monetarias en América Latina, Brasil solo tuvo éxito cuando Fernando Enrique Cardoso cambió la política económica. ¿Qué posibilidad ve usted que eso ocurra en nuestro país? Y la segunda, esa sí es un comentario mío, me llamó mucho la atención el crecimiento del PIB en Guyana, que es altísimo. ¿Se debe esto al aumento de la producción petrolera costa afuera? Sí, comenzamos por la segunda. Sin lugar a dudas, Emilio, el salto en el crecimiento de Guyana tiene que ver con el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo que ha puesto a crecer a tasas de 2 dígitos. Esa economía ha sido simplemente un choque externo extraordinario. Un milagro conseguir petróleo en grandes cantidades, y eso se ha expresado en un crecimiento exponencial de la economía guyanesa, y eso va a continuar por un tiempo más porque aparentemente hay mucho petróleo en ese pequeño territorio de América. El segundo punto, que a mí me parece muy interesante, el caso de Cardoso, yo siempre lo cito porque Cardoso, como todos ustedes saben, era un académico muy relevante, que no hacía política, y Cardoso, como un hombre comprometido con su país, con su patria, siendo sociólogo, asumió el reto de hacer política y se convirtió en el ministro de Finanzas que logró controlar la hiperinflación. Por supuesto, Cardoso, como hombre inteligente, se rodeó de un grupo de economistas brillantes, de los mejores de su país, para atacar el origen del problema de hiperinflación, que hoy en día no es un secreto, no es rocket science, no es ciencia de cohetes. Ya sabemos cuáles son los desequilibrios que generan las hiperinflaciones, porque casi toda América Latina ha pasado por hiperinflaciones, y tú ves que en el manejo fiscal, monetario y cambiario está el origen, y sobre todo en el caso venezolano, el financiamiento con dinero, con emisión monetaria del BCB, que impacta los agregados monetarios, es el factor clave explicando la hiperinflación. Sabemos qué tenemos que hacer. El problema es que ¿quién lo va a hacer? ¿Dónde está el Fernando Enrique Cardoso venezolano que va a tomar esa papa caliente y va a llevar a cabo esas reformas? Bueno, Cardoso lo hizo, no solamente cumplió con su país, controló la hiperinflación, llevó la hiperinflación a que convergiera con la inflación del resto del continente en un dígito, sino que eso lo catapultó a la presidencia de la República, su éxito económico. Y esa es la historia de Cardoso, pero claro, ¿dónde está el Cardoso venezolano? Esa es la pregunta que uno se hace, o dónde está un sistema político que entienda que necesitas un grupo de gente competente manejando la economía para poder generar equilibrio, crecimiento, control de la inflación y bienestar. Yo espero que en algún momento este país recupere la sensatez y haya un Cardoso que se encarga del manejo de la economía. Pero esa es la historia de Brasil, que es muy válido para Venezuela y es un caso interesantísimo. Y ojalá que Venezuela pueda vivir esa experiencia, porque sabemos cómo controlar el fenómeno. Eso es lo bueno de llegar de último a los problemas. Venezuela es desde la última, y con esto cierro, la última hiperinflación que vivió América Latina fue Perú en el año 89. Desde el año 89, todas las inflaciones de América Latina son de un dígito, 2, 3, 4%. El único país que vive un proceso de hiperinflación en el mundo y en América Latina desde el 89 es Venezuela, que es la segunda hiperinflación del siglo XXI después de Zimbabue. Estos fenómenos ya prácticamente no ocurren en el mundo porque sabemos cómo hay que manejar nuestra política fiscal, monetaria y cambiaria para que eso no ocurra. Venezuela lamentablemente no ha aprendido nada. Esperemos, yo soy un optimista, pero esperemos que las transiciones que vengan en Venezuela generalmente son hacia la liberalización antes de la democracia. Pero si vas a un camino hacia la liberalización, tienes que controlar todos esos elementos para después poder llegar a un sistema democrático. Bueno, muchísimas gracias. Le doy la palabra para que cierre este evento a Eugenio Mendoza, presidente de ACIDE, y ya les anuncio que ya les comunicaremos a todos cuando hagamos otro foro de este tipo
de enfoque económico importante a todos los que participan en ACIDE, así como los miembros de Analítica. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por sus magníficas intervenciones. Eugenio tiene la palabra para cerrar el evento. Bueno, muchas gracias. Gracias a Efraín, a John, a José Manuel por el trabajo tan interesante. Yo en realidad quedo sin palabras porque ver toda esta realidad en conjunto, todo unido, es más allá de la capacidad de absorber con los sistemas que uno tiene, pero esa es la Venezuela que nos tocó vivir, es nuestra guardia, tenemos que seguir adelante. Yo tengo mucha fe de que la empresa privada venezolana, en el caos que nos ha tocado vivir, ha mostrado una capacidad de seguir adelante en cada palmo a palmo, en cada oportunidad, ha trabajado, ha hecho un esfuerzo. Son lamentablemente muchísimas las compañías que se han perdido, muchísimos empleos, muchísimas vidas, muchas historias familiares que han sufrido por esto, pero realmente es impresionante ver cómo se sigue luchando y se sigue con ganas de hacerlo. Yo igual que tú, Emilio, yo tengo mucha fe en Venezuela, pienso que esto saldrá adelante, pero no sin entender exactamente esta contribución de Analítica y ACIDE al conocimiento de la realidad nuestra para el sector privado es valiosísima. Muchas gracias de nuevo. Bueno, Gracias, Gonzalo. Bueno, al despedir este evento, les comunico a toda la audiencia que esto está siendo grabado y aquellos miembros de ACIDE o de Analítica que no pudieron escucharla, oportunamente le haremos llegar directamente a cada uno, inclusive los que quieran tener esto en su récord, les mandaremos la versión grabada. Solamente se lo notifican a Eugenio, a mí, y ya se las haremos llegar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, hasta la próxima, que espero que será pronto. Ya les avisaremos por correo o por otros medios cuál será el próximo tema que abordaremos entre ACIDE y Analítica. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Un gusto.